Y hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaré resolviendo un ejercicio de cálculo de potencias en la cual nos pide calcular la potencia de las fuentes y de las cargas, en este caso las resistencias, y por último verificar que la suma de las potencias suministradas es igual a la suma de las potencias consumidas. Entonces, para este ejercicio, como podemos observar, como como nos prohíben utilizar método de mallas y nodos, entonces habría que hacer una reducción de los circuitos e ir sacando poco a poco los valores. Entonces aquí, si nos damos cuenta, o sea, aquí de plano la fuente de corriente está en paralelo con la de 240, ¿verdad? Es decir, si llegamos a sacar este voltaje o esta corriente para hallar este voltaje, ya tendríamos el voltaje de esta fuente y ya podríamos sacar la potencia. Desde ahí, desde un primer plano, ya tendríamos esa vista, ¿verdad? Entonces aquí, como podemos observar, podemos convertir esta estrella, ¿verdad? Está esto en estrella, podemos convertirlo a delta, ¿verdad? Entonces si eso convertimos a delta, a ver, esto vamos a llamar R1, esto vamos a llamar R2, esto vamos a llamar R3 y listo. Entonces R1 va a ser igual a la suma de la multiplicación de las combinaciones. En este caso sería 20 por 50 más 100 por 50 20 por 50, 100 por 50 y por último más 100 por 20. Entonces tenemos eso y lo vamos a dividir para ¿qué cosa? Lo vamos a dividir para la resistencia opuesta a R1. ¿Cuál es la resistencia opuesta a R1? Es 100. Y esto se hace para transformar de estrella a delta. R2 va a ser igual a, R3 va a ser igual a. A ver, entonces vamos a calcular ese numerador porque va a ser el mismo para R2 y R3. Entonces vamos a usar nuestra calculadora. No me quiere cargar. Ya, aquí está. A ver, vamos a ver esa parte. 20 por 50 más 100 por 50. 20 por 50 más 100 por 50 más 20 por 100. Y esto nos da 8000. Entonces aquí el denominador es 8000. 8000 entre 100. ¿Qué va a pasar en R2? El numerador va a ser el mismo, 8000. ¿Verdad? Porque es lo mismo 20 por 50 más 100 por 50 más 100 por 20. Entonces 8000. Pero el denominador sí va a ser diferente. Va a ser el opuesto a R2. ¿Cuál es R2? Este es R2. ¿Cuál es el opuesto? 50. ¿Ven? 50. Y por último R3, el numerador se mantiene ahí, 8000. Pero el denominador cambia. ¿Cuál es el...? A ver, perdón, ahí me salió chueco. ¿Cuál es la resistencia opuesta a R3? Es 20. Entonces vamos a tener que... Vamos a hacerlo más acá. Ahí. Vamos a tener que 8000 para 100 es 80 ohmios. 80 ohmios. 8000 para 50. A ver, 8000 para 50 me parece que es 40. 8000 para 50, vamos a comprobar igual. Ah, no, perdón, 160 ohmios. Y 8000 para 20 sería 400, ahí sí directamente, ¿verdad? Se quita un 0 y 800 para 2, 400 ya. Entonces ahí tenemos nuestras tres resistencias, nuestros tres valores de resistencia. Ahora, ¿cómo nos quedaría el circuito equivalente? Vamos a tener aquí una fuente independiente de corriente que vale un amperio.
¿verdad? Vamos a tener nuestra resistencia de 240. Una resistencia de 240. Vamos a tener acá nuestra R1. Vamos a tener acá nuestra resistencia de 320. R1 vale 80 y la de acá arriba 320, ¿verdad? 320. ¿Qué más vamos a tener aquí? Vamos a tener la resistencia de 600. La resistencia de 600 ohmios. Y vamos a tener también, vamos a poner con azul, la resistencia R2, que es 160. Y nuestra resistencia R3, que es 400. Entonces, como podrán observar, ya tenemos nuestra estrella convertida en delta, solo que aquí la veo, o sea, no como triángulo, sino un poquito más, o sea, el cable como que como pueden ver aquí, igual ese es un delta, solo que está de otra forma. Entonces vamos a tener que, si nos damos cuenta, aquí hay un paralelo, ¿verdad?, entre 600 y 400, porque comparten los mismos terminales, ¿verdad? Comparte el terminal aquí y el terminal acá, entonces están en paralelo. Vamos a borrar para que no se nos ya. Entonces 400 paralelo con 600 tiene que ser igual a, calculadora, 400, ay, perdón, sería 400 por 600 entre la suma, que sería 10.000, perdón, 1000. Sí, 1000. Nos queda 240 ohmios. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos eso. Ya, y también podemos sacar cuánto es esta resistencia equivalente. 320 con 80. 320 con 80. El paralelo. ¿Cuánto va a ser eso? Vamos a poner calculadora. 320 por 80 dividido entre 400. Y esto nos da un total de 64 ohmios. 64 ohmios, ¿verdad? 64 ohmios. Entonces el circuito equivalente nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos nuestra fuente independiente de corriente que vale 1 amperio. Tenemos nuestra resistencia de 240. De 240. Tenemos nuestra resistencia de 160. Ahora la estoy acomodando el circuito. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la resistencia equivalente entre 320 y 80, que sería 64. Por eso es importante que revisen el circuito para ver cómo está quedando. Y aquí tenemos nuestra otra resistencia, que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser paralelo de 400 con 600, que es 240, ¿verdad? Entonces ahí nos queda el circuito más simplificado. Y bueno, una de las cosas para que vean que sí está bien el circuito equivalente es que en cada terminal la resistencia debe de ir el mismo terminal. Por ejemplo, si 320 y 80, a ver, con otro color, están compartiendo con este nodo, ¿verdad? Y este nodo, entonces la resistencia equivalente también debe estar compartiendo ese nodo. Miren que este nodo se comparte con la fuente y con estas dos resistencias. Y miren, si ven, está compartiendo. Entonces está bien. A ver, si me da un segundo nomás.
A ver, ya, disculpen. Ahora sí. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Tenemos eso, ese circuito equivalente. Y vamos a tener, ¿qué más? Que vamos a ver, si nos damos cuenta aquí tenemos una resistencia en serie, ¿verdad? 240,64. Entonces vamos a tener en el nuevo circuito equivalente, vamos a tener esto. 1 amperio a ver, pido disculpas por estas interrupciones. A ver, entonces vamos a tener aquí 240, ¿verdad? En paralelo con 160. Y aquí que vamos a tener la suma, porque es en serie. 240 más 64, a ver, eso es 34 creo, pero igual aquí tenemos calculadora para sacar por si acaso. 34, sí, 34, 304, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasaría aquí? Aquí podemos directamente sacar cualquier corriente que tengamos aquí, ¿verdad? Para ello nos interesa que, por ejemplo, nos interesa esta corriente de aquí, la de 240, esta corriente aquí. ¿Cómo sacaríamos esa corriente? La vamos a sacar por divisor de corrientes. Entonces vamos a hacer ahí. Vamos a sacarla por división de corrientes. Entonces la I de 240 tiene que ser igual a la I total, que sería 1 amperio. Ah, perdón, me falta reducir a otra malla, perdón. Aunque bueno, también la podría trabajar, pero bueno, vamos a hacerlo como generalmente nos enseña. Tenemos 160 paralelo con 304. 160 paralelo con 304. 160 paralelo con 304 sería 160 más 304. Sí, por lo general siempre se deja en dos mallas para hacer divisador de corriente, así que 160 por 304 en 360 más 304 me quedaría 104.83. entonces aquí me va a quedar la fuente de corriente de 1 amperio con 240 paralelo con 104.83, ¿verdad? Solo para verificar algo, quisiera ver si todo está bien. 320 por 80 para 400. Sí, 64 está bien. Aquí sería 400 por 600 entre 1000. 240 está bien, está bien. Y aquí vendría a ser 100 más 5000. Estoy verificando nomás los cálculos para no cometer errores después. Para sí. Aquí es 20 por 50. 80, sí, está bien. Estamos viendo los cálculos. Entonces aquí es 104.83. Haciendo divisor de corriente, ahora sí, vamos a tener que la corriente de 240, que va a ser igual al valor de la corriente total, ¿verdad? Que en este caso es 1 amperio, por la corriente que no quiero. Porque quiero sacar la corriente de 240, entonces voy a poner aquí la resistencia, perdón. La resistencia que no quiero, que sería 104.83.
Y eso lo vamos a ir para la suma. Se va a hacer 240 más 104.83. Entonces ahí me quedaría la corriente de 240. Vamos a ver aquí. Corriente 240 tiene que ser igual a esa división. Entonces vamos a tener que la división de eso me queda 104.83 entre 240 más 104.83, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la corriente es 0.3 amperios. 0.3 amperios. Entonces aquí la corriente es 0.3 amperios, la corriente de 240. Denme un segundito. A ver, bueno, entonces seguimos. Ahora sí, disculpen las interrupciones. A ver, ya con esta corriente de 240 podemos sacar el voltaje que tiene la resistencia de 240. Entonces el voltaje de 240 tiene que ser igual a I por R. ¿Cuál es la corriente? 0.3. ¿Cuál es la resistencia? 240. Y ahí vendríamos que el voltaje de 240 es igual a, ver, calculadora, a ver, 0.3 por 240 es igual a 72 volts. Entonces vamos un poquito a hacer más pequeño. A ver, yo creo que ahí sí se da. Ahí, se me fue. Ahí. Entonces ya conocemos cuánto vale este voltaje. El de 240 vale 72 voltios. El voltaje de 240 vale 72 voltios. Y ese mismo voltaje es el de la fuente. En la fuente de corriente. Porque están en paralelo. Entonces ya pues. Ya sacamos esos valores. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Miren, este mismo voltaje también es el voltaje de 304. Si nos damos cuenta. Ese mismo voltaje es el de 304. Es el de 304. Entonces vamos a sacar la corriente de 304 porque esa corriente va a ser la misma de 64 con 240 porque estaban en serie. Entonces vamos a tener que... Esto sí presten mucha atención porque ahí es como se empieza de retroceso, por decirlo así, y vamos a hallar los valores. Entonces vamos a tener que la corriente de 304, ¿verdad? Que va a ser igual a la corriente de 64, que va a ser igual a la corriente de 240, tiene que ser igual al voltaje, que es 72, entre la resistencia equivalente de esa parte, que sería 304. Y esto nos va a dar igual a 72 entre 304. Y eso nos da 0.24. 0.24 amperios. Entonces, ya sabemos eso de ahí. Ahora, este 240, ¿de qué combinación es? Es de la combinación de 600 con 400, ¿verdad? Entonces, si sacamos el voltaje de 240, vamos a sacar el voltaje tanto de 400 como de 600. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el voltaje de 240. ¿Cuál sería el voltaje de 240? El voltaje de 240 es la resistencia, que es 240, por la corriente que pasa por ahí, que sería 2.24. Entonces el voltaje de 240, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 240, a ver, estoy poniendo mal, vendría a ser 240 por 0.24. Por 0.24 sería 57.6. 57.6 voltios. A ver, vamos de nuevo poniendo 240
por 0.24. Ya, 57.6 voltios. Ese voltaje de 240 es igual al voltaje de 400, es igual al voltaje de 600, ¿verdad? Porque este 240 nació de una combinación en paralelo de 400 con 600, entonces va a ser el mismo voltaje. Y el voltaje de 64 va a ser el mismo al voltaje de 80 y al voltaje de 320. Entonces vamos a ponerlo con otro color. Voltaje de 64 es igual al voltaje de 80, que es igual al voltaje de 320. Ojo, por lo general este tipo de ejercicios, cuando se los resuelve de esta manera, o sea, es como más largo, pero si pudieran usar nodos y mallas, sale rapidito, sale rapidito los valores. Entonces, voltaje de 64 es igual al voltaje de 80, que es igual al voltaje de 320. ¿Y cuánto sería ese voltaje? Sería ¿cómo es? La resistencia 64 por la corriente que pasa por ese cable. ¿Cuál sería esa corriente? Esa corriente es 0.24. Ya la habíamos hallado, 0.24. Entonces ese voltaje va a ser igual a 64 por 0.24. Nos da 15.36. 15.36 voltios. 64 por 0.24, 15.36 voltios, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, ya tenemos el voltaje de 320, que es 15.36 voltios. Ya con eso podríamos sacar la potencia de 320. Ahora, ¿qué más conocemos? Conocemos el voltaje de 600. El voltaje de 600 sí lo conocemos. El voltaje es igual a 57.6 voltios. 57.6 voltios. Entonces ya conocemos esa parte de ahí. Ahora bien, ¿qué más podemos sacar aquí? Ya, miren, voy a borrar esta parte de la estrella para poder visualizar de una mejor manera. Entonces ahí ya tenemos esos voltajes. Tenemos el voltaje de 240. A ver, voy a poner aquí como que hemos hecho una medición ya. Un voltaje aquí para no perderme. Este voltaje es de 72 voltios, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podríamos sacar? Ya podemos sacar la corriente. A ver, primero, ¿qué podríamos hacer primero? Podemos hacer algunas cosas primero, pero ¿qué sería lo mejor? A ver, ya sé, saquemos primero esta I1, ¿verdad? Esta I1 porque vamos a hacer ley de corrientes de Kirchhoff. Sumatoria de corrientes que entran al nodo son iguales a las que salen. Entonces vamos a sacar esa I1. Vamos a poner con un color verde. Entonces, I1, que pasa por la resistencia de 320 ohmios, va a ser igual al voltaje 15.36 entre la resistencia, que es 320. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces vamos a tener 15.36 entre 320. Y eso nos va a dar igual a 0.05. Vamos a redondear, 0.05 amperios. Entonces esa es I1. Esta es I1. Ahora bien, ya con ese I1 podemos sacar esta corriente, la corriente de 50 ohmios. ¿Cómo sería la corriente de 50 ohmios? Hacemos aquí un Kirchhoff de corrientes. Entonces vamos a tener que sumatoria de corrientes que entran, que sería I de 50 más I1 I de 50 más I1 va a ser igual a la corriente, pero aquí no tenemos corriente, pero podemos sacar I sub 0. I sub 0 vendría a ser, aquí lo voy a hacer directo, 57.6 por ohm, ¿verdad? Entre 600. Entonces vamos a tener que I sub 50 tiene que ser igual a
57.6 entre 600 menos I sub 1, pero I sub 1 ya lo habíamos hallado, 0.05. De manera que I sub 50, ¿verdad? Que es esta corriente de 50 ohmios, va a ser igual a, calculadora, 57.6, a ver, 57.6 entre 600 menos 0.05. Eso nos da un valor de 0.05 amperios. Y ya tendríamos este valor de corriente. Entonces vamos a tener que, por el momento, vamos a ahorrar esto y vamos a poner la corriente que nos sale aquí, que es 0.05. Como podemos observar, ya tenemos distintos valores. Aquí el voltaje es 72 voltios, ¿verdad? Porque está en paralelo. Tenemos este voltaje de la fuente, tenemos este voltaje de esta resistencia, esta corriente, el voltaje de 600 ohmios, y nos falta conocer el dato, ya sea corriente o voltaje de 20 ohmios y corriente o voltaje de 100 ohmios. Pero para ello podemos primeramente sacar esta corriente que va a pasar por 20 ohmios. ¿Y cómo la sacamos? A ver, vamos a poner aquí, esta es la corriente que vamos a hallar ahorita. Entonces vamos a tener que I sub 20, ¿verdad? De 20 ohmios va a ser igual a, o más claro, sumatoria de las corrientes que entran. ¿Cuáles entran a este nodo? Tenemos la corriente de la fuente, ¿verdad? Que entra 1, tiene que ser igual a las que salen. Aquí salen I sub 1, I de 20, ¿verdad? I sub 1 más I de 20, más la que sale por esta por este nodo, ¿verdad? La de 240, que sería I de 240. De manera que I sub 20 tiene que ser igual a 1 menos I sub 1. I sub 1 ya la habíamos hallado, 0.05. Menos I de 240. I de 240 no la tenemos, pero la podemos hallar, que sería voltaje, que es 72 entre 240. Y esto nos quedaría que I sub 20 es igual a ¿qué cosa? Es igual a 1 menos 0.05 menos 72 entre 240. A ver, 72 entre 240. De manera que esto nos queda 0.65. 0.65 amperios. ¿Verdad? 0.65 amperios. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos ya esta corriente, que es, vamos a ponerla con negrita. Tenemos esta corriente que es 0.65. Ya tenemos casi todos los datos. El único dato que nos falta es I sub 2. Pero ¿cómo sacamos I sub 2? I sub 2 vendría a ser, ¿cuál es la corriente que entra? I sub 20. ¿Cuál es la que sale? I sub 2 más I sub 50, ¿verdad? Más I sub 50. Aquí estamos haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces el LSK. Entonces aquí sería I 50. De manera que nos queda que I sub 2 tiene que ser igual a I de 20. Pero ¿cuánto es I de 20? I de 20 es 0.65. Menos I sub 50 es 0.05. De manera que I sub 2 es igual a 0.6 amperios. Y chicos, ya con eso quedaría todos los valores para poder sacar las potencias, ¿verdad? Recordemos que nuestros modelos matemáticos a emplear ya son PIF, ¿verdad? PIF, potencia igual a I cuadrado por R, y la otra que es B cuadrado entre R. Si quisiéramos pasar de esta potencia a esta potencia, o de esta potencia a esta potencia, hay que usar la ley de Ohm-Beer, ¿verdad? Entonces aquí, ahora analizando la respuesta para el literal A, que nos piden las potencias de las fuentes y de las resistencias, nos quedaría potencia de la fuente. ¿Cuánto vendría a ser? PIF, aplicando PIF, vendría a ser la corriente, que vale 1, por el voltaje, que es 72 voltios.
Y esto nos quedaría que la potencia de la fuente es igual a 72 watts. ¿Qué más? Ahora vamos con las potencias de la resistencia, que sería potencia 240, vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 72 al cuadrado entre 240. Entonces la potencia de 240 vendría a ser, ya lo vamos a calcular ahora. Vamos con la otra potencia. Vamos con la potencia de 20 ohmios. Potencia de 20 ohmios vendría a ser la corriente, que es 0.65 al cuadrado por 20. Esta es la potencia de 20, la potencia de 20. Entonces esto nos va a quedar la potencia de 20. Ya mismo vamos a calcular. Ahorita vamos a dejar todo expresado. ¿Qué más seguimos? Vamos con la potencia de 320. Potencia de 320 tiene que ser igual a el voltaje, que es 15.36 al cuadrado entre 320. De manera que la potencia de 320 es igual a algo. Ya lo vamos a calcular. Seguimos, a ver, vamos a hacer un poquito más pequeño. Ya ahí. Seguimos, la potencia ahora de... Tenemos la de 240, ya, la de 20, ya, la de 320, ya. Ahora vamos con la potencia de 100. Vamos a sacarla por acá, potencia de 100. Potencia de 100 ohmios va a ser igual a... ¿Cuánto es la corriente? 0.6 amperios al cuadrado por la resistencia, que es 100. Va a ser, entonces la potencia de 100 va a ser igual a algo. ¿Qué más? Ya tenemos la de 100, ahora falta la potencia de 50 y la potencia de 600. Potencia de 50 y la potencia de 600. Y la potencia de 600. Entonces, ¿cuánto es la potencia de 50? Potencia de 50 vendría a ser la corriente, que es 0.05 al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Estamos usando I cuadrado por R. Entonces la potencia de 50 tiene que ser igual a algo. Y por último la potencia de 600. ¿Cuánto es la potencia de 600? Vendría a ser el voltaje, que es 57.6 al cuadrado entre 600. Y eso nos va a dar la potencia de 600. Entonces, calculando los valores, vamos a tener, lo voy a hacer en mi calculadora que tengo aquí para hacerlo más rápido. 72 al cuadrado entre 240 vendría a ser 21.6. Este valor es 21.6 watts. Ahora, la potencia de 20 sería 0.65 al cuadrado por 20. Eso nos da 8.45. 8.45 watts. Ahora, la potencia de 320. Entonces, la potencia de 320 sería 15.36 al cuadrado entre 320. Y eso nos da 0.74 watts. La potencia de la potencia de 100, aquí es potencia de 100, parecía 160. Potencia de 100 vendría a ser 0.6 al cuadrado por 100. Eso nos da 36 watts. 36 watts. Seguimos con la potencia de 50. La potencia de 50 vendría a ser 0.05 al cuadrado por 50. Eso nos da como resultado 0.13 watts. Y por último la potencia de 600, que sería 57.6 al cuadrado entre 600. Nos da 5.53. 5.53 watts. Entonces ya tenemos el literal A. Literal A calcula las potencias de las fuentes y las potencias de las cargas, en este caso las resistencias. Entonces, como último paso es el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Que la suma de las potencias, o sea, verificar que la suma de las potencias entregadas por todas las fuentes tiene que ser igual a la suma de las potencias consumidas por todas las cargas. Como aquí solo tenemos una fuente,
y su valor es 72, solo quedaría 72 en el lado izquierdo y en el lado derecho va a ser la suma. Entonces vamos a tener 21.6, ¿verdad? Estamos sumando todos los valores, más 8.45 más 0.74 más 36 más 0.13 más 5.53 más 5.53. Entonces vamos a usar la calculadora. Nos va a quedar 21.6 más 8.45 más 0.74 más 36 más 0.13 más 5.53, y nos quedaría que la potencia de las cargas consumidas es 72.45, que bueno, es algo aproximado, ¿verdad? 72.45. A ver, ahí se me fue choque, para 72.45. Entonces bueno, aquí es algo aproximado, ¿verdad? Pero se verifica que la potencia de la fuente entregada es igual a la potencia de la fuente consumida. Bueno, aquí ya es cuestión de decimales, pero ahí ya se verificaría que es igual. Aquí, bueno, podríamos dejarlo que 72 es igual a 72, ¿verdad? Si tomamos la parte entera. Y bueno, ahí verificaríamos el literal B. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle likes y compartir. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.